Muy bien, bueno, muy bienvenidos. Estamos atrasados unos 15, 18 minutos. Lamentablemente, vamos a tratar de poder dar el Sheur de la manera mejor posible y gracias por acompañarnos. Eh, Acabo de empezar. Estamos transitando el capítulo 9, ya casi promediándolo, terminándolo, donde las reflexiones de vida y las reflexiones de vidas, separado de vida y las de vidas, todo junto, pero con B larga, son parte de este desafío del Rey Cohen. Yo creo, como un resumen de lo que vimos entre todo lo que clamaba desde el corazón de un hombre doliente, dolorido, eventualmente como es el rey, frente a lo que es el destino casi idéntico de los seres humanos, del rico, del pobre, del inteligente o del sabio y del que no lo es, como que todos forman parte de un mismo destino y todo eso obviamente degenera cierta desesperación. Sin embargo, el rey Coelet tiene una particularidad y que siempre tiene un regalo particular para nosotros, siempre. Entonces decía, yo quiero elegir dos versículos que trabajó el rey Coelet la última vez. El versículo 7 que decía, Lech ejol besimcha lachmeja, ve, come con alegría tu pan, ushete belev tov y eneja, y bebe con corazón agradable tu vino, y Kebar Ratzá a Elohim et Maaseh, puesto que ya ha aceptado Elohim tus acciones. De una u otra manera, este resumen, comillas, de todo lo que viene antes, con un sentido a veces de la desesperación, entiende el rey bueno, que forma parte de un escenario tan particular esto de que la persona pueda ir y comer con su pan con alegría y vivir con corazón agradable, alegre, sereno, porque Aikar, lo principal, es que Hashem ha aceptado tus acciones. Sentirse con la tarea cumplida no es una sensación escasa, no es una sensación pobre, sino que por el contrario es una sensación muy rica. Les vamos a agradecer, si no lo han tenido en cuenta, que por favor me cierren los micrófonos. Si podemos cerrar los micrófonos, se los agradezco, así podemos seguir, obviamente, con silencios y no pedir a cada instante. Entonces, esa fue la primera de los escenarios. Querido Eduardo, bienvenido. Te voy a pedir que me cierren los micrófonos, si son tan amables. Yo sí, bienvenido también. Por favor, micrófonos. David, ¿está todo bien? Y el resto estamos bien. Así que dos micrófonos necesito cerrar. Les agradezco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, decía el primero, ve, come con alegría tu pan y bebe con corazón agradable tu vino, puesto que ya ha aceptado Elohim tu acción. El versículo siguiente, que para mí viene a resumir este triángulo, tres aspectos centrales de la vida. En toda hora hayan de estar tus ropajes blancos y el óleo, el aceite sobre tu cabeza, que no haya de faltar. Las ropas blancas, el aceite sobre la cabeza, representa siempre la persona que está preparada para todos los tiempos, para todos los encuentros. Y justamente hablábamos del concepto de esa ropa blanca, eventualmente, que tenía que ver fundamentalmente como aceptar la vida desde una perspectiva de lo que es el Yom Tov. La ropa blanca que representa aquella que eh, eh, refleja todos los colores, eventualmente que es la base de todos los colores y que en última instancia es la amalgama de todos los aspectos de la vida. El aceite, por otro lado, habla de lo que es la iluminación, habla de la luz, habla de todo aquello que conforma un escenario tan peculiar
que nos permite a nosotros entender que la sabiduría del hombre, como dirá en otro lugar, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Y es muy bonito pensar en esta dirección. Entonces, dijimos lo de comer con alegría el pan y beber con corazón grato el vino, porque Akadosh Baruj Hu ha aceptado tus acciones, las ropas y el aceite, y luego el versículo tal vez que viene a ser la base de este triángulo, Re'eja im isha asher ahavta. Mira la vida con la mujer a quien amas, todos los días de tu absurdidad, que te dio el Todopoderoso bajo el sol, todos los días de tu absurdidad. Quiere decir, los días absurdos no significan que no tienen sentido, sino que son demasiado cortos, que no tienen demasiado extensión. La vida en sí es la que el rey Coelet está tratando de tomar como modelo y como ejemplo, eventualmente, para decir, bueno, es la vida que en este caso no alcanza y que es tan corta, tan breve, que lo que pide el rey Coelet es, bueno, disfrutar lo que se tiene en el momento que se tiene. Y por eso le dice, ya que esta es tu porción en la vida y en tu amal, el agobio no quiere decir algo negativo, sino que el amal significa el esfuerzo, todo aquello que la persona eventualmente logra hacer a lo largo de su vida. Muy bien. A partir de aquí, entonces, nos decía el rey, que hoy empezamos nuestra lectura, el versículo 11. Dos versículos que vienen a hablar, obviamente, de un hecho que tal vez todos nosotros lo conocemos. Sin embargo, siempre apreciamos el hecho de que nos sentimos con toda la capacidad, a veces, fundamentalmente nos sentimos con las condiciones de poder hacer todo cuanto querramos en la vida. Y todo esto, mis queridos, lleva a este escenario. No todas las acciones, no todo el éxito del ser humano está en manos del ser humano en sí. Dice el versículo 11, Shavti berra'ot tajat Hashem. Estas expresiones son fantásticas. Shavti es volví y berra'iti, y he observado, o ra'ó. En este caso, el hombre que detiene su mirada en un escenario. No hay nada más simple ni tampoco ideal como el poder detenerse a observar qué pasa en la vida. Ra'ó, el verbo ra'ó, que es el verbo roé, aparentemente sería una mirada superficial. Sin embargo, el ra'ó tiene que ver también con una acción que el Todopoderoso le dice a Moshe en el momento que lo quiere designar como su líder o su elegido, su emisario para liberar al pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés en ese momento, Ra'ó Ra'iti, et oni bene Israel, visto he visto el sufrimiento de los hijos de Israel, asher mitraim ha'avidim otam, que los egipcios los están esclavizando permanentemente. Entonces, de una u otra manera, nos encontramos frente a un verbo que no es tan solo un verbo superficial, atribuido al Todopoderoso, Ra'ó Ra'iti, lo dice dos veces, y ese Ra'ó Ra'iti quiere decir que Kadosh Baruj Hu no suele, comillas, ver las cosas como nosotros los seres humanos. Kadosh Baruj Hu tiene una mirada y otra mirada, algo que yo no puedo reunir en mi capacidad, porque yo sí solamente puedo ver una sola mirada y tratar de comprender lo que estoy viendo. Aquí el rey dice, Shavti berra'ó tajat Hashem. Volví. Usted se pregunta, ¿de dónde volvió? No, no es el de dónde volver, sino la acción que vuelve a reiterarse. El hombre, Coelet, el rey, el sabio, a veces el del grito desesperado y a veces de la esperanza fundada y sobre la cual se abraza y danza con ella una danza eterna, es aquel que vuelve, porque verdaderamente el volver es para los sabios.
De ahí viene después el proceso de la Teshuvah. Pero primero está el Shabbat, quiere decir yo he vuelto. Volví y vi bajo el sol. Y dice aquí, Shabti Berraot Tajat Hashemesh, y Lola Kalim Amerot, que no de los raudos es la carrera. Kalim son la gente que son livianas, de peso. Para ellos no es la carrera, ni de los valientes es la guerra. Velola Giborim Milhamá. Begamlola Jajamim Lechem. Dice, ni tampoco de los sabios es el pan. Begamlola Nebonim Osher. Ni tampoco de los inteligentes es la riqueza. ¿Y qué más? Miren qué interesante. Begamlola Yodeaim Gen. Ni tampoco es de los conocedores el hallar gracia. Kiet Bafega y cree et Kulam. Ya que hora y evento habrá de acontecer a todos ellos. ¿Qué me está enseñando aquí el rey Salomón? El rey Salomón posee una gran sabiduría, pero me quiere mostrar una realidad en la cual yo me veo involucrado en todos los momentos de mi existencia. Una realidad que no marca sino todos los instantes que acompañan la existencia del ser humano por doquier. Cada uno de esos instantes se llaman vivir. Y por lo tanto él dice, Shafti Berrao, yo he vuelto y he visto debajo del sol. Y entonces aparece aquí, por un lado, y no es para los raudos la carrera, Halim son personas livianas, aquellos que pueden correr más rápido, ni siquiera para los valientes es la guerra, tampoco para los sabios es el pan, ni para los inteligentes la riqueza, tampoco para los conocedores, decía, es la gracia, como sabemos, el concepto de la gracia es la inteligencia que se expone ante la mirada de los demás. Por eso, Benimcha Gen, desde el Tov, que hallemos gracia y buena comprensión delante de Dios y de los hombres. Y et bafega y cree, porque es un instante, bafega y un evento habrá de acontecer a todos ellos. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice entonces el rey Coel, y explica el Rab Edel, al Absalón. Dijo Salomón, volví y me retracté. Pues yo había ensalzado, como ustedes recuerdan, el regocijo, y había dicho que lo bueno es que la persona busque el deleite. Empero lo que constaté es que he visto que los raudos tropiezan, aquellos que son ágiles, no teniendo más fuerza para correr, y entonces emprenden la huida, ya no van al objetivo, se retiran. Ni tampoco de los valientes es la guerra, ya que el valiente no siempre se salva, a pesar de su gran fuerza. Ni tampoco de los sabios es el pan, pues correspondería que los sabios gobiernen a los necios y que sean los dignatarios, mientras que lo que ocurre es lo contrario general. ¿Cuánta razón tenía? El Coelet y el Ibn Ezra, por supuesto, que es un hombre que vive esas realidades patentes en la vida de cada uno de los seres humanos. En otras palabras, esta es otra fase de la inescrutabilidad de la providencia divina, pues vemos que la fortuna o el infortunio no ocurren en concordancia con las cualidades de las personas. Asimismo, el éxito no es siempre de aquellos que más lo merecen. Y esto es una realidad patente, tan patente como patética, eventualmente, y que el Coelet obviamente nos está hablando de lo que a veces quisiéramos decir, pero no lo logramos expresar. Por diversas circunstancias, no necesariamente por las circunstancias de que no nos animamos a hablar. Y el versículo 12 dice, Igam lo yedah Adam etito, ya que tampoco habrá de saber el hombre su hora. Ya lo ha comentado. Sabemos que el hombre vive, pero no sabe qué pasará mañana. No sabe cuánto es su tiempo. Y lo compara Kadagima Shenehazim Bemsodar Ra'a, como los peces que se atrapan en un mandil, en una red dolorosa,
Bejatziporim ha'achuzot papaj, y como los pájaros atrapados en una trampa. Nafshenu ketzipor nimletam y paj yokim. Decimos en un salmo todas las mañanas. Nuestra alma, nuestra vida se salvó, se escapó como los pájaros de una trampa, de un obstáculo. Dice, y como ellos, Sahem, Yukashim Bene Adam, y como ellos, como los peces, como los pájaros, son enlazados los hijos del hombre, Leet Ra'a, en la hora del mal, cuando haya de caer sobre ellos, Pitom, aparece el sentido de lo repentino, aparece el sentido del Pitom. Y esto obviamente resulta complejo, resulta difícil, resulta para el hombre difícil de comprender. Entonces uno dice, bueno, pero esto obviamente no habla de la vida del mundo venidero, es cierto. Coelho está aferrado ante todo a poder darnos una respuesta para lo que es Olam Hazé. Seguramente en algún momento dejará también abierta la puerta de lo que es el Olam Abba. Un hombre tan sabio como él no podía descartar esa posibilidad. Pero lo que es realmente reivindicativo en este rey, en esta persona, es que es un analista del tiempo presente, y ese tiempo presente en el cual es uno de los pocos que se anima a hablar de una realidad que todos la perciben, pero que nadie se anima a denunciarla o a decirla. Y esto no porque uno se enfrenta con Dios, al contrario. Todo lo que está diciendo Coelho aquí lo está reflejando en esa providencia divina. Por eso habló en el versículo anterior, ¿no es cierto? De todo lo que representa. Hablaba en la explicación de Ibn Ezra, la providencia de Akadosh Baruj. Veamos lo que dice el versículo 2. Ya que tampoco habrá de saber el hombre su hora, como los peces que se atrapan en el mandil doloroso y como pájaros atrapados en la trampa. Como ellos son enlazados los hijos del hombre en la hora del mal, cuando haya de caer sobre ellos de súbito. El versículo 12 decía el Ibn Ezra, pues los vivientes saben que habrán de morir, decía el versículo 5. Y el versículo 12 dice, ya que tampoco habrá de saber el hombre su hora. El autor está retomando la idea expresada en el Pasuk 5 de este mismo capítulo 12, no, capítulo 9, perdón, y la complementa agregando que la certeza de la finitud del ser humano está íntimamente ligada a la incertidumbre que acompaña a la hora del fin, del deceso. Emplea una metáfora casi similar a la del profeta Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores, aquellos que conforman un grupo de 12 profetas menores llamados Trei Azar. Tre es lo mismo en arameo que Shnem Azar, que 12 en hebreo. Entonces dice que Habacuc describe el ascenso de los caldeos, de los babilonios y su conquista de la tierra de Israel. Por otra parte, la literatura rabínica también utiliza la metáfora de la red extendida sobre todos los vivientes sin que nadie pueda escapar de ella. Y esto estamos hablando del Pirkei Avot, capítulo 3, ¿no? Donde la Metzudá está perusá, está extendida esa red, obviamente, en el recorrido de los seres humanos en este mundo. ¿Qué es lo que nos dice aquí el Coelho? Bueno, que les decía, la tlajá del ser humano no está en manos del hombre. Hay algo más, hay algo que lo supera, hay algo que el hombre debe hallar eventualmente en el recorrido de sus días que le dé un significado. Y caminamos a los 5 últimos versículos, donde obviamente todo lo que va a traer aquí ya no es lo empírico, sino es lo eventualmente la práctica, lo que a partir de la acción se pueden tomar ciertas deducciones. Miren qué interesante. Gam ze zo ra'iti, chokhmah tajat Hashem. También esta he observado sapiencia, la sol, Ugedolá y Elai.
y grande es para mí. ¿Qué quiere decir esto? Gamzo se refiere también, esta es una sabiduría. Este aprendizaje, esta palabra de sabiduría. Esto lo vi también y siempre debajo del sol. ¿No? Gamzo raiti tajat hashamesh, vi debajo del sol. U gedolá y elai. Gedolá quiere decir que es grande para mí, quiere decir que es importante para mí. ¿Por qué? Porque de esa sabiduría él aprendió muchas cosas, de, desde lo que es el sentido de lo particular al sentido general. Entonces aquí vamos a entrar en la primera vez en lo que es un mashal, en lo que es un ejemplo, un modelo de ejemplo con una moral. Nos dice aquí Ravederi, nuestro autor ha ponderado en distintas oportunidades la sabiduría, como sabemos, como remedio para muchos males. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 19, decíamos, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 gobernantes que haya habido en la ciudad. Sin embargo, encuentra también los límites de la sabiduría y su impotencia. Así lo dice en el capítulo 9, en el capítulo 10, cuando nos recuerda que no hay sabiduría en el sepulcro. Es verdad. Y lo expresa también en el capítulo 9:11, cuando dice, ni tampoco de los sabios es el pan. Ahora, en los versículos 14 y 17, en una suerte de trozos literarios, nos describe la sensación de frustración del hombre pobre y sabio, que después de realizar la enorme proeza de salvar la pequeña ciudad del asedio de un gran rey, que la había cercado con grandes aprestos militares, es olvidada por todos. Resulta que de ello, que la sabiduría del pobre es despreciada y sus palabras no son escuchadas. Ahora vamos a ver el ejemplo. Para algunos comentaristas, el pasaje de la pequeña ciudad es una continuada, porque aunque otros tratan de encontrar un fondo histórico para lo que consideran una anécdota. Rabbi Hakarama insiste de que se trata de una metáfora extensa combinada con siloquios y metonimia. Muy bien, entonces vamos a ver lo que significa a partir de aquí. Dice aquí entonces el versículo 14. Ir ketana ba anashim ba mea. Aquí viene el ejemplo. La ciudad pequeña y hombres en ella pocos. Anashim ba meat. Uba elea melech gadol. Y se llegó a ella un rey gran, magno. Besabab ota, ubana alea. Y la circundó y Baná alea. Baná alea quiere decir construyó un sitio sobre ella. Metzodim gedolim. Torres de sitio grande. Umatzaba ish misken chazam. Y halló en ella un hombre pobre, sabio. Umilat hu etair de jochmato, que libró él la ciudad con su sabiduría. Beadam lo zahar etaisha miskenahu. ¿Y qué pasó? Empero, ninguna persona recordó al hombre pobre aquel. Beamarti ani. Y entonces pensé yo, dice Coelet, que ustedes están viendo, por supuesto, es que la realidad que hay que responder a esto, ¿cómo es que nadie piensa en el hombre pobre, es sabio, perdón? Vea Martini, y yo pensé, Tobá Jochma mi Yegura, es mejor la sabiduría que la fuerza, que la valentía. Bejochmata misken bezduya, utbará de Ishmael. Dice, empero la sabiduría del pobre, a pesar de que la sabiduría es mejor que la valentía, la sabiduría del pobre es despreciada y sus palabras no son escuchadas. Enam Ishmael. Y aquí viene el postre. Dibre Jajamim Benachat Ishmael. Las palabras de los sabios son escuchadas con quietud. Benachat. Mizaakat Moshel Bakesili. Más que el clamor del gobernante entre los. Y termina este capítulo diciendo, Tobá Jochma Mikele Kram. Claro,
Mejor es la sabiduría que las armas de combate. Bejote ejad y abed toba abed. Y un solo pecador destruye bien. Nos dice entonces ahí el Coelet. En este versículo, Coelet vuelve a ponderar a los sabios, siempre que no sean pobres, citado por Ibn Ezra. Las palabras de los sabios, dichas con quietud, surgen un efecto aquietante entre los oyentes y son más aceptadas que las vociferantes palabras del gobernante de los reyes. Le vamos a pedir, por favor, que cerremos los micrófonos, si son tan amables. Quien tenga los micrófonos abiertos, le pido, por favor, que los cierre. Así podemos utilizar el espacio con tranquilidad. Muy amables. Después, si quieren hacer preguntas, encantan. Entonces dice, las palabras de los sabios se escuchan siempre benajat, con quietud, y por eso surgen un efecto tranquilizador. Y son más aceptadas que los gritos de las palabras del gobernante de los necios. Quiere decir, de aquellos que no tienen la capacidad de escuchar y aceptar las palabras de los sabios. Solo entienden de gritos. Rashi, encontrando un sentido histórico a este versículo, compara la perdurabilidad de las palabras de Moshe Rabbeinu, que son aceptadas y cumplidas milenios después de su muerte, por supuesto, con los decretos efímeros al fin de los imperios que han pasado por la historia. El pueblo de Israel observa el desfile de los imperios por el escenario de la historia de la humanidad. Y tiene mucha razón. O sea que en última instancia, Moshe Rabbeinu pudo sobrevivir y vive hoy en día cuando decimos Besota Torah, Shasam Moshe, Lifnei Bnei Israel, y lo decimos realmente desde una perspectiva de trascendencia frente a todo lo que representó el bullicio, el clamor de los imperios. Y por eso dice, mejor es la sabiduría que armas de combate. Pero también dice, un solo pecador, dice, Bejote Ejad, Ye Abed Toba Arbe. ¿A qué se refiere aquí el Coelet? La sabiduría no necesita armas de combate, ya que supera a la valentía en el campo militar. Más aún, libra y protege a su poseedor más que las armas, ya que la sabiduría salva a quien la posee. Una hermosa idea. Este es el sentido de la metáfora de la pequeña ciudad. Mientras que la proposición, un solo pecador puede destruir mucho bien, y esto hace referencia al gobernante de los necios, citado en el versículo 17, según lo explica el sabio maestro Ibn Ezra. Aquí entonces habla de esta ciudad pequeña. Y esta ciudad pequeña y es Irketaná, a la cual llega un rey muy importante. Muchos de nuestros comentaristas obviamente han hablado de toda la invasión de los imperios, ¿cierto? Que llegaron allí y que han puesto sitio a la ciudad, empezando por Babilonia y terminando por Roma. Y esto trasciende a ese tipo de realidad. ¿Y qué hay allí? Dice que esa ciudad hay un Ish Misken, un hombre pobre y sabio que ha salvado a la ciudad con su sabiduría. Pero ninguna persona recordó al hombre pobre aquel. Claro, lo que trasciende en la vida es el alboroto, es el ruido, es la búsqueda del éxito rimbombante que hace la guerra, que hacen las declaraciones de la guerra, y sin embargo la sabiduría del hombre simple y aún pobre es postergada. Bueno, esta postergación obviamente nos habla permanentemente del encuentro o del encontronazo tal vez entre estos fenómenos que suelen actuar a lo largo de nuestra existencia. Entonces, a veces, cómo nos dejamos llevar por el furor y por los gritos y por el estremecimiento de lo que representa la multitud frente a la palabra del hombre sabio. Libre Jajamim decía, versículos más arriba, Benachat Mishpalim, la palabra de los sabios. Por lo tanto, este capítulo se cierra
donde nos va a dejar, obviamente, en manos de un capítulo que va a hablar justamente, ya que habló aquí de la sabiduría, va a hablar fundamentalmente de la necedad, que va a hablar todo el tiempo de aquello que es el opuesto que nace, como les voy a explicar la semana que viene, de lo que el hombre sabio suele ejercer con naturalidad, que es Shavti Berrao, o Shavti Berraiti, y volví y vi, o volví para ver. Ese poder volver es el único que puede volver sobre nuestros pasos es el sabio. El hombre necio no tiene regreso, siempre va para adelante, siempre quiere ser primero. Volví está hablando de esa capacidad del hombre de poder volver a pasar por donde estuvo y en última instancia volver a cobrar un aspecto de inteligente, nuevo o por sobre todas las cosas de sabiduría. Y esto obviamente es un tema muy interesante, muy importante, eh, que acá el Rab Bin Nun quería compartir con ustedes algo que el Rab Bin Nun, que es con quienes trabajamos en el Bijrele Herzog, dice el Rab Dr. Yoel Bin Nun, una cosa sumamente muy bonita. Comparto con esto para terminar, a pesar que ya estamos pasados del tiempo. Un intento adicional para darle la respuesta al que interroga, pero en esta ocasión no desde la profundidad de la sabiduría, sino desde el enfoque opuesto de la unión de la alegría a la vida. La idéntica muerte para todas las personas, al justo y al impío, al bueno y al inmaculado y al mancillado, que estudiamos al principio de este capítulo, es el hecho más decisivo e impactante en la vida de la persona, y es el que sobrevuela a lo largo de todo el relato, desde su inicio. Ahora genera un intento adicional para darle respuesta al que interroga, y nuevamente con el estilo de segunda persona, pero esta vez no desde la profundidad de la sabiduría, sino en el sentido opuesto de la unión a la alegría de la vida. La solución aparece en 4 versículos, 7 al 10. Se los leí al principio porque son los que para mí forman el cuore, y en ellos se halla una síntesis de las concepciones del hedonista del placer junto al que se esfuerza. Y esta es su última conclusión. Es característico de Coelho que el enfoque de la vida de los referentes figura como conclusión y no como comienzo. Decía entonces, ¿se acuerdan? Ve, come con alegría tu pan y bebe con corazón agradable tu vino, puesto que ya ha aceptado el quinto acción. En toda hora hayan de estar tus ropajes blancos y el aceite sobre tu cabeza que no haya de faltar. Mira la vida junto a la mujer a quien amas. Todos los días del Hebel cortos que te ha dado bajo el sol, ya que esta es tu porción de vida y de tu agobio, tu esfuerzo para bien, lo que tú te esfuerzas bajo el sol. El esfuerzo agrega la síntesis de su pensamiento sobre la capacidad de hacer y actuar solo en este mundo bajo el sol. Dice, y después, por supuesto, hablaba más adelante, pero este era el resumen. Y después, aquí el sabio Coelho, que tiene Coelho en su interior, presenta su conclusión con una parábola. Una ciudad pequeña, sobre un hombre pobre y sabio, que puede salvar la ciudad de manos del rey malo. Seguramente es grande por sus acciones y placeres, como lo describe Coelho al inicio del relato. Y por lo tanto, sin duda alguna, es mejor la sabiduría que la valentía. Y por supuesto, mejor que todos los actos y los placeres. Pero también aquí hay un problema, porque la sabiduría del pobre, como dijimos, es despreciada y sus palabras no son escuchadas. Y aun si la ciudad fuera salvada por no quedará grabado en la memoria y ninguna persona recordará a aquel hombre pobre. Por consiguiente, también el valor limitado de la sabiduría es considerado solo con riqueza y estatus. Como dijera el sabio anteriormente, es mejor la sabiduría con patrimonio, con olla. Bien, esto es parte de todo un escenario fantástico que nos va a depositar, como si Dios quiere, para comenzar el capítulo 10 con favor de Dios, ya en la próxima semana. Les rogamos que nos disculpen, no fue un problema nuestro, lo nuestro fue una acción de emergencia
con el Zoom de nuestro Bet Midrash aquí. Que realmente todo esto está manejado por el Morey Yosef desde Madrid. Y bueno, hoy se ve que hubo un retraso de 15 minutos y por eso inmediatamente desde aquí pudimos generar el Zoom. Ahora el Shiur de Rambam va a ser el principio con la dirección habitual de lo que mandó Yosef en el mensaje comunicado. Les agradezco a todos la paciencia y quienes han participado y Besat Hashem, nos estaremos encontrando en los shiurim semanales. Que tengamos un Yom Tov, Shavuot Tov, Besorot Tovot y Shuot Benejam. Gracias por acompañarnos.